¿Cuál es tu propósito? Normalmente cuando pensamos en eso, pensamos en algo enorme. Creemos que tiene que ser una misión espectacular, algo que cambie el mundo o una señal que aparezca de repente y nos diga exactamente qué es lo que podemos hacer o qué debemos hacer con nuestra vida. Pero la realidad suele ser mucho más sencilla. Encontrar tu propósito no empieza mirando hacia afuera, empieza mirando hacia adentro. Empieza con una pregunta muy fácil. ¿En qué eres realmente bueno? Parece una pregunta fácil, pero muchas personas nunca se la hacen de verdad. Pasan años comparándose con los demás, intentando encajar en caminos que otros eligieron para ellos o persiguiendo objetos que ni siquiera les interesan realmente. Por eso el primer paso es detenerse un momento y observar. Observar. ¿Hay algo que se te dé bien de forma natural? Y no tiene que ser algo extraordinario. No tiene que convertirte en famoso ni hacerte millonario. Simplemente algo que te salga mejor que a la mayoría de las personas o algo que disfrutes haciendo realmente. A lo mejor te encanta la historia. Puedes pasar horas leyendo sobre civilizaciones antiguas sin siquiera aburrirte. Tal vez te apasionan las matemáticas y disfrutas resolviendo problemas. O puede que tengas facilidad para el arte, para la música, para escribir, para hablar con la gente o para organizar proyectos. Todo vale. Cada persona tiene inclinaciones naturales diferentes. Lo importante es prestar atención a esas señales. Muchas veces pensamos que nuestros talentos tienen que ser complicados o impresionantes para tener valor, pero es que no es así. Hay personas que tienen una habilidad increíble para escuchar, otras saben explicar conceptos difíciles de una forma realmente sencilla, y algunas son capaces de motivar a quienes le rodean. Otras tienen una gran capacidad para construir cosas, diseñar, enseñar, resolver problemas, lo que hemos estado hablando antes. La cuestión es descubrir qué es lo que se te da realmente bien a ti. Y para hacerlo, puedes mirar hacia atrás. Piensa en tu infancia. ¿Qué actividades disfrutabas realmente cuando nadie te obligaba? ¿Qué hacías por curiosidad? ¿Qué te hacía perder la noción del tiempo? Eso puede ser una pista. A menudo las respuestas suelen estar ahí. También puedes fijarte en aquello para lo que otras personas suelen pedirte ayuda. Y es que muchas veces los demás ven nuestros talentos antes que nosotros mismos. No sé, a lo mejor te suelen preguntar cómo solucionar tal problema técnico, puede que busquen tu consejo cuando tienen una dificultad personal, o te llaman cuando necesitan organizar algo importante. Esas pistas tienen mucho valor, porque los talentos no siempre aparecen como algo espectacular. A veces se esconden detrás de actividades que hacemos tan fácilmente que creemos que cualquiera podría hacerlas. Pero no cualquiera puede. Y ahí es donde empieza a aparecer algo importante. Mira, una vez que descubres aquello en lo que eres bueno, llega la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes utilizar esa capacidad para ayudar a otras personas? Porque el propósito no se trata solamente de hacer lo que te gusta hacer, también tiene que ver con el impacto que generas en otros. Piensa por un momento, si eres bueno enseñando, puedes ayudar a otros a aprender. Si eres bueno creando música, puedes inspirar emociones. Si entiendes las finanzas, puedes ayudar a otras personas a gestionar mejor su dinero. O si sabes escuchar, puedes ofrecer apoyo a alguien que lo necesita realmente. Si tienes habilidades artísticas, puedes crear algo que haga la vida más bella o más significativa para otras personas. Yo, por ejemplo, soy maestro de educación primaria, pero no me he dedicado siempre a esto. Empecé con unos 33 años y ahora tengo 47. Yo no solo he trabajado como maestro, antes de ser maestro he tenido un montón de trabajos diferentes, desde ser mozo de almacén en Carrefour, pasando por empresas temporales en las que he hecho todo tipo de trabajos, hasta pasar por el ejército, incluso durante 3 años, antes de sentarme a pensar en cuáles eran realmente mis habilidades y qué cosas me gustaban realmente para dedicarme a ellas. Entonces, analizando mucho esto, me di cuenta de que siempre se me ha dado bien comunicar y de que me gusta mucho enseñar, me gusta ver cómo cambian las personas. Y creo que al final lo más importante es empezar a hacer esa labor desde abajo, desde los pequeños. Así que decidí hacerme maestro de educación primaria. Y no fue nada fácil, porque lo hice siendo ya bastante mayor. Llevaba muchos años sin estudiar. Tuve que hacer un acceso para mayores de 25 años y la carrera universitaria mientras trabajaba. Entonces, cuando muchas personas ponen excusas, puedo entender que cada uno tenga una situación personal difícil, pero incluso para las personas que consiguen cosas no es fácil. Cualquiera puede conseguir algo si realmente lo pone como el foco de su vida.
Y al final pues me hice maestro de educación primaria. Hoy en día trabajo con chavalines intentando inculcarle valores universales y no valores políticos, por supuesto, no lo que esté en una agenda, sino los valores de toda la vida. Ser buena persona, trata bien a los demás, esfuérzate para conseguir las cosas, sé honesto contigo mismo y ese tipo de cosas. Y me gusta el trabajo, a veces se siente uno muy realizado con él, a veces es devastador, por las cosas que comenté en otro vídeo, que intentas cambiarlas pero no puedes cambiarlas, pero bueno. El trabajo en sí, pues se podría decir que es un propósito, sí. ¿Es mi propósito con toda seguridad? Realmente no lo sé. ¿Y sabéis por qué no lo sé? Porque yo tengo una teoría, y esto es una teoría mía. El propósito no lo descubres mientras estás viviendo. El propósito lo entiendes perfectamente cuando estás a punto de morir. Porque yo creo que en esos últimos momentos, cuando ya no tienes que preocuparte absolutamente por nada, cuando ya la hipoteca da igual, cuando ya los gastos dan igual, cuando ya las posibles consecuencias negativas dan igual, porque te vas a morir, ahí es cuando realmente se van quitando capas de ropa de ese propósito que realmente era el tuyo y se queda el propósito desnudo. Y ahí es cuando dices, realmente cumplí con mi propósito en este mundo. O tendría que haber hecho esto, debería haber arriesgado esto, porque realmente aquello era lo que sentía que debía hacer en este mundo. Es una teoría, no me echéis mucha cuenta, pero creo que es así. Pero bueno, a lo que íbamos, que me he ido por los cerros de Úbeda. Cuando una capacidad personal se conecta con una necesidad de otras personas, aparece algo realmente poderoso. Y ahí es donde empieza a surgir el propósito. O al menos un propósito orientativo, algo que te hace sentir bien. Y no hace falta complicarlo demasiado. A veces buscamos respuestas complejas cuando la fórmula es bastante sencilla. Lo que hemos hablado antes. ¿Qué se te da bien? ¿Cómo puede beneficiar eso a alguien más? Cuando unes esas dos cosas, empiezas a caminar en una dirección con sentido. Por supuesto, esto no significa que todo tenga que ser fácil. Descubrir tus fortalezas lleva tiempo, desarrollarlas requiere esfuerzo y sacrificio, y encontrar la mejor manera de ponerlas al servicio de otras personas también implica aprendizaje. Pero el punto de partida sigue siendo el mismo. Reconocer tus habilidades, aceptar aquello para lo que tienes facilidad y dejar de intentar convertirte en una copia de otra copia de otra copia de otra persona. Porque uno de los errores más comunes es perseguir talentos que admiramos en otros mientras ignoramos los nuestros. Vemos a alguien triunfar en un área determinada y ya empezamos a pensar que deberíamos hacer lo mismo que ese, porque es que a ese le ha ido bien haciendo eso. Pero el propósito rara vez nace de la imitación. Normalmente surge cuando desarrollamos nuestras propias habilidades, nuestras propias fortalezas. Cada persona tiene una combinación única de intereses, habilidades y experiencias. Y esa combinación es precisamente lo que la hace especial, lo que la hace valiosa para el mundo. No necesitas ser igual que los demás, necesitas descubrir quién eres realmente y después construir a partir de ahí, sobre esa base. Otro aspecto importante es entender que el propósito no suele aparecer de golpe, que no siempre llega como una inspiración, una revelación repentina y divina, no es eso, no va por ahí. Muchas veces se construye muy poquito a poco. Empiezas explorando algo que te interesa, aprendes, practicas, mejoras, ayudas a algunas personas, sin cobrar, sin ganar dinero. Después ayudas a más y con el tiempo te das cuenta de que has encontrado algo que da sentido a lo que haces, que se te da bien y que encima te puede ayudar a vivir. Por eso es tan importante actuar. No puedes descubrir todas las respuestas únicamente pensando. Por ejemplo, yo, antes de ser maestro, mientras estudiaba la carrera y trabajaba, buscaba tiempo para hacer voluntariados. Por ejemplo, fui voluntario en un pueblo, en Fuentes de Andalucía, en un orfanato donde ayudaba a los chavales a hacer los deberes. Eso, aparte de ayudarles a esos chicos, me ayudó mucho a mí. Aprendí muchísimas cosas sobre la mentalidad de los niños, de diferentes edades, cómo se relacionan, qué problemas y roces suelen aparecer entre ellos, cómo discriminan a algunos niños por ser un poco diferentes y qué cosas o qué dinámicas realizar para poder ayudarles a integrarse. Eran trabajos por los que no cobraba ni un solo céntimo, pero aparte de sentirme muy bien porque estabas haciendo algo bueno por los demás, aprendí muchísimo. Como digo, necesitas probar, experimentar, equivocarte, aprender, porque es en la acción donde descubres que disfrutas realmente y donde puedes aportar más valor. Y en cualquier caso, creedme, la vida te devuelve cosas. Tal vez hoy no tengas claro cuál es tu propósito, y eso está bien, no pasa nada. Yo tardé mucho tiempo en ver el que creo que es el mío. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas empezar con las preguntas correctas. ¿Qué me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué actividades me llenan de energía en lugar de quitármela? ¿Y cómo puedo usar todo eso para ayudar a otra persona? Si respondes con honestidad, poco a poco empezarás a ver un patrón, y ese patrón te mostrará el camino. Al final, encontrar tu propósito no consiste en buscar algo misterioso, escondido en algún lugar.
Consiste en reconocer tus capacidades, desarrollarlas y utilizarlas para contribuir de alguna manera a las vidas de otras personas. Es algo mucho más práctico de lo que solemos imaginar. Descubre aquello para lo que tienes talento, acepta tus fortalezas, trabaja en ellas cada día y encuentra una forma de compartirlas con el mundo. Porque cuando haces algo que se te da bien y además ayudas a otros gracias a ello, ya no estás simplemente ocupando tu tiempo. En ese momento estás aportando valor, estás creando impacto y probablemente sin darte cuenta, estás viviendo tu propósito. O al menos en el camino de hacerlo.